Una vez más, la bendición y la cobertura de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Quiero que se pongan sobre sus pies. Vamos a tener la lectura de la palabra en el libro de Génesis, capítulo 9, verso 20 al 27. Génesis, capítulo 9, versos 20 al 27. Cuando lo tengan me confirman con un amén. La palabra de Dios es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó. Y estaba descubierto en medio de su tienda, y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafe tomaron la ropa y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Teniendo vueltos sus rostros, así no vieron la desnudez de su padre, y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafé, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. La palabra del Señor está más que bendecida y ministra nuestros corazones. Yo quisiera el día de hoy continuar este tercer estudio sobre autoridad espiritual. Nuestra intención es que usted y yo podamos abrazar la verdad de las Escrituras, podamos enfocarnos en lo que la Biblia dice sobre autoridad espiritual. A modo de resumen, hemos visto la importancia de la autoridad. En el primer estudio vimos que la mayor exigencia de Dios en toda la Biblia es la obediencia, es el sometimiento a su autoridad. Más que hacer algo de Dios, es ser obediente a lo de Dios. Y aunque hay una estrecha relación entre ser obediente y hacerlo de Dios en cuanto a lo que se hace, en el principio hay una gran diferencia, porque yo puedo hacerlo de Dios a mi manera, yo puedo hacerlo de Dios fuera del orden que Dios ha establecido en su palabra, pero el estar bajo autoridad, el obedecer a Dios dentro de las exigencias de la Biblia, requiere que la persona que obedece se someta al orden bíblico. Vimos también que un principio infernal es la rebelión, y es uno de los pecados que Dios emite juicio momentáneo. La mayoría de las personas que se rebelaron contra Dios y se levantaron contra Él recibieron el castigo debido a la rebelión. Vimos también que la rebelión no es algo que está en un hecho concreto, sino es un principio del corazón. Quien es rebelde no es que cometió un error, es que quiso ser rebelde. Todo el que es rebelde lo analiza, lo piensa y se levanta intencionalmente contra la autoridad o decide hablar en contra de la autoridad. Por eso es un principio que está en el corazón, y por eso Dios lo trata severamente, porque no es un error, no es un desliz, es algo que caracteriza al hombre a pesar de haberlo pensado. Vimos también el ejemplo de Adán y Eva. Ellos caen, desobedecen, y ese tipo de desobediencia de Adán y Eva conectó al hombre y a la mujer al principio del árbol de la ciencia del bien y del mal, que más adelante vamos a hablar de eso, aunque no sea en esta serie. Pero no quiero abundar en eso para no ser muy extenso en esta noche. Hoy vamos a continuar viendo ejemplos de personas que se rebelaron contra la autoridad. Ejemplo de personas que desobedecieron en la Biblia, o casos de rebelión en el Antiguo Testamento. Yo le exhorto que usted pueda estar atento a todo lo que quiero ministrar, que usted pueda aguantarme si me extiendo más del tiempo que quiero durar aquí exponiendo este tema, pero mi deseo es terminar hoy estos casos de rebelión en el Antiguo Testamento para proseguir al siguiente tema. Vemos aquí en este pasaje de Génesis 9, 20 al 27, el cual es el primer caso de rebelión que vamos a ver en el Antiguo Testamento. Ya usted conoce la escena.
Noé planta una viña y se embriaga. Y 3 de sus hijos lo ven. Un hijo actúa de manera incorrecta, llamado Cam. 2 de sus hijos actúan de manera correcta, que es Sem y Jafé o Jafé. Es el resumen de esa escena. Pero ¿qué podemos aprender en ese pasaje sobre la caída de Noé? Aunque Noé cae, se embriaga, hace algo incorrecto, recordemos que Noé en ese momento era la autoridad representativa de Dios. Y esa autoridad representativa de Dios comete ese pecado, comete esa imprudencia. Pero la Biblia, fíjese que no presta atención a Dios corregir a Noé ante esa actitud no adecuada ante la autoridad. Y se centra en la actitud de uno de sus hijos. Porque aprendemos aquí que el pecado, la debilidad o la falla de la autoridad delegada pone en evidencia quién es obediente y quién no es obediente. Hay un solo suceso. ¿Cuál es? Noé se embriaga. Noé no es prudente. Noé deja de representar a Dios. Pero hay en sus hijos actitudes diversas. Por eso lo primero que quiero que usted se aprenda es que la caída del líder, cuando el líder no es ejemplo, se va a medir quién es obediente y quién no es obediente, quién está regido por la autoridad y quién no está regido por la autoridad. La caída del líder no es para hablar del líder, no es para criticar al líder. La caída del líder es para ver quién se mantiene sumiso aunque tenga razón para hablar. ¿Acaso usted cree que Cam no tenía razón para hablar? Claro, Noé no era la autoridad representativa de Dios en cuanto a sus acciones en ese momento. Pero 2 hijos de él, Sem y Jafé, decidieron actuar de manera correcta y cubrir la desnudez de su padre. El término desnudez aquí he visto desde diferentes puntos de vista, pero no quiero abordar en esa temática. Quiero que nos centremos en lo que le acabo de mencionar. Hubo una falla en el líder, pero hubo uno de sus hijos que decidió no obedecer a la autoridad, pero 2 hijos decidieron obedecer a la autoridad. Nadie va a incurrir en desobediencia cuando el líder cae. No es que el pastor cayó, no es que el líder falló y producto de eso yo incurrí en desobediencia. No. Repito, la caída del líder, la falla del líder va a probar quiénes tienen un corazón sumiso y quiénes no tienen un corazón sumiso. Aclaro que no estoy hablando de apoyar, de tapar o de ser cómplice del pastor o del líder. Fíjese que 2 hijos de Noé no defendieron a Noé. Lo único que hicieron fue cubrir la falta de Noé. ¿Cuál es nuestra postura cuando el pastor cae? ¿Cuál es nuestra postura cuando el líder cae? ¿Cuál es nuestra postura cuando nuestros líderes no actúan de manera correcta? La actitud correcta la mostraron, repito, Sem y Jafé al cubrir la desnudez de su padre. Nosotros tenemos la responsabilidad de igual manera de cubrir la desnudez de nuestros líderes. ¿Y cómo cubrimos la desnudez de nuestros líderes? No hablando de su pecado, no criticándole por su pecado, no hablando con los demás lo que hicieron, sino aconsejándole con altura, hablándole a él sobre lo que ha sucedido para que él intente mejorar su vida o su estilo de vida. Por eso, este pecado de Noé, esta falla de Noé, demostró que había en el corazón de sus hijos. Cualquiera obedece a su líder, a su pastor, cuando es intachable, cuando es intacto. Pero cuando la figura que te sirve de representación de Dios falla, ¿cuál es nuestra postura? ¿Cuál es nuestro concepto? Lo primero que aprendemos en este caso de la rebelión es que la debilidad del líder, de los líderes, del pastor o de los pastores no es para exponer su lado humano, es para ver quiénes mantienen una actitud obediente. Repito, no una actitud para apoyar, para tapar, para cubrir, ni hacernos cómplices de nada de eso, sino cómo mediamos con nuestro corazón ante ese hecho de desobediencia. El segundo caso de rebelión en el Antiguo Testamento lo encontramos en el libro de Levítico, capítulo 10, verso 1 y 2.
que dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ello fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Levítico 10, 1 al 2. ¿Por qué Nadab y Abiú fueron quemados? En primer lugar, eran hijos de Aarón, eran sacerdotes. ¿Cómo nos debe a nosotros sorprender esto que le pasó a estos hombres? Hay un término aquí que dice que ofrecieron a Jehová fuego extraño. El fuego extraño puede ser definido de diferentes maneras, pero quiero definirlo acorde al tema que estamos tratando. ¿Cuándo ofrecemos fuego extraño? Cuando actuamos en un ministerio independiente del orden que Dios ha establecido en su palabra. Cuando usted se lee Levítico 8, cuando usted se lee Levítico 9, cada vez que los hijos de Aarón se presentaron en el altar, Aarón estuvo acompañado de ellos, o a la inversa, ellos estaban acompañando a su padre. Su padre hacía el sacrificio y ellos hacían una parte del sacrificio o hacían lo que su padre le decía que hagan. El ofrecer fuego extraño es acercarse al altar fuera del orden que Dios ha establecido en su palabra o fuera del orden que Dios ha establecido en nuestras vidas. Fuego extraño es actuar sin el consentimiento del líder. Fuego extraño es yo querer hacer lo que hace el líder. Tal vez los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, dijeron: pero ¿qué tiene de difícil ofrecer el sacrificio? ¿Qué tiene de complicado ofrecer el sacrificio si solamente es encenderlo y ya? Lo que pasa es que se estaba violando el orden que Dios había establecido en su palabra. Aarón era el líder, sus hijos eran los ayudantes, y ellos cada vez que se iban a acercar al altar, ofrecer cualquier tipo de sacrificio, tenían que hacerlo bajo el orden divino. Si Aarón no se movía, sus hijos no se tenían que mover. Si Aarón se movía, sus hijos se podían mover, porque era el orden que Dios estableció en su palabra. Puesto que todo servicio para Dios inicia en Dios, tenemos que saber cómo Dios ha de iniciar su obra en nuestras vidas. Por eso todos los hombres en la Biblia que Dios llamó a un ministerio, fíjese que siempre el liderazgo estuvo de acuerdo. Cuando Pablo fue lanzado al ministerio, los apóstoles les imponían las manos. De igual manera, dice Pablo a Timoteo que él recibió el ministerio por la imposición de las manos de Timoteo. Hay cosas en Dios cuando se trata de autoridad que le place a Dios darle el ministerio a tu líder o a tus líderes para que por la imposición de las manos se reciba el ministerio. Porque Pablo le hace hincapié a Timoteo y le dice: el ministerio antes de tú tenerlo yo lo tenía. Porque si tú lo recibes por la imposición de mis manos, le dice Pablo, da a entender que el ministerio de Timoteo antes lo tenía Pablo. Y le place a Dios establecer un orden jerárquico. Le place a Dios establecer un orden de autoridad. Le place a Dios establecer un orden de funcionalidad para Dios ver quiénes están dispuestos a someterse a la autoridad. Pero vimos también ya en pasada ocasión que quien no tiene un encuentro con Dios nunca se va a someter a la autoridad. Cualquiera se somete a la autoridad directa de Dios. Pocos se someten a la autoridad representativa o delegada de Dios. Lo peculiar del caso es que el que no se somete a la autoridad delegada no se somete a la autoridad directa. Porque para usted estar sometido a Dios de manera directa es a través de una autoridad delegada que Dios ha establecido en su palabra. Llámese autoridad delegada las personas que representan a Dios. Llámese autoridad representativa las personas que representan a Dios. En este caso el pastor, los líderes y así sucesivamente. Nadab y Abiú violentaron el orden bíblico. Lo que estaban haciendo, ¿Dios lo había mandado? Sí. Tenían que ofrecer fuego. Tenían que ofrecer sacrificio. Pero Dios le dijo, es un fuego extraño, porque lo están haciendo fuera del orden que Dios ha establecido en su palabra. Tal vez ellos eran inocentes en lo que estaban haciendo, en el sentido que pensaron que no había nada malo, pero Dios no tomará como algo bueno ni como algo trivial el irrespetar el orden que Él
ha establecido en su palabra. Como ellos actuaron independientemente de Dios, lo cual significó actuar independientemente de Aarón, Dios decidió entonces excluirlo del sacerdocio. Sabe que es muy peligroso hacer algo de Dios fuera del orden que Dios ha establecido en su palabra. Hay cierto tipo de castigo que lo vamos a recibir si hacemos lo de Dios incorrectamente. Y para hacerlo de Dios incorrectamente, mejor no hacer nada. Porque si ellos no ofrecen el fuego extraño, ellos siguen vivos. El ofrecer fuego extraño lo quitó de la tierra. Por eso es que es peligroso. Para hacer algo de Dios fuera del orden de Dios, es mejor no hacer nada. Porque nos evitamos el juicio. Nos evitamos la ira de Dios. Y tenemos en la Biblia ejemplos de Bernabé y Pablo. Pablo y Timoteo. Pedro y Marco. Todos ellos trabajaron juntos. Pero uno era el que era el líder, el principal. Y los demás eran ayudantes. El que actúa fuera del orden que Dios ha establecido en su palabra, actúa de manera independiente, y esto es rebeldía. Y quiero aclarar que existe un mal concepto respecto a rebeldía, que la gente lo asocia a mal carácter. Hay dos formas de ser rebelde: bajo un mal carácter y bajo una buena intención que contradice las sagradas escrituras. ¿Qué tiene de malo yo hacer una actividad espiritual sin el consentimiento del pastor? Aparentemente no tiene nada de malo, porque usted está haciendo algo que pertenezca a Dios. Pero Dios estableció un orden de operatividad. Y hay personas que son rebeldes, vamos a llamarles rebelde manso, aunque el término no aplica, pero usted me va a entender. Son gente que son rebeldes, pero no hablan. Son gente que son rebeldes, pero no critican. Son gente que son rebeldes y tal vez no se levantan contra los grupitos para levantarse contra X personas, pero no se someten. Si le dice una regla de la iglesia, ellos no se someten, no dicen nada, no opinan, ni calumnian, ni dicen nada en contra del pastor, pero sencillamente no se someten. Creemos que esa persona no está en rebeldía. Hay un tipo de rebeldía que se disfraza de algo pasivo, de algo donde la gente aparentemente no hace nada, pero lo que no saben que ese también es un tipo de rebeldía, porque la rebeldía no busca el levantarme o el tomar una actitud violenta, sino el no someterme al orden que Dios ha establecido en su palabra. Repito, cada vez que ofrecemos algo para Dios fuera del orden que Dios ha establecido en su palabra, estamos ofreciendo fuego extraño. Y cada vez que me acerco al altar, Dios no solo prestará atención a lo que yo hago, sino a la naturaleza de lo que yo hago. Y siempre he predicado que la única forma para yo saber si estoy cerca de Dios es el cumplimiento de los requisitos de Dios. Cualquiera se acerca a Dios a su manera. Cualquiera sirve a Dios a su manera. Pero no todo el mundo sirve a Dios dentro del orden que Dios ha establecido en su palabra. Por eso la forma para yo saber si soy de Dios o no soy de Dios son los requisitos de Dios. Porque todo el que se acerca a Dios de corazón se va a alinear a los requisitos de Dios. Por eso al momento de predicar, al momento de cantar, al momento de orar, Dios no solo mirará lo que tú haces, sino bajo qué principio lo está haciendo. Porque Dios pondrá la autoridad por encima del sacrificio. Dios pondrá la autoridad por encima del ministerio. Dios pondrá la autoridad por encima de la intención. Y todo el que está bajo la autoridad de Dios se va a someter al orden que Dios ha establecido en su palabra. Tenemos también otro caso de rebelión. Aarón y María murmuran contra Moisés. Eso está en Número 12. Vamos a leer algunos versos. Creo oportuno leer unos cuantos versos para que en la medida que lo lea, esos versos sirvan para tener una idea concreta de lo que pasó y luego yo entonces puntualizar algunas cosas. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de una mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había en la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés: Aarón y a María, salgan ustedes tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna
en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y ambos salieron y Jehová le dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre ustedes profeta de Jehová, le hablaré en visión, en sueños hablaré con él, no hacia mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente y no por figura, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra los hermanos de Moisés, Aarón y María. Y dice: y Jehová se fue. Me perdí por hacerla. Ok. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa, y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, Jehová, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiese escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada al campamento 7 días, y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Jazoré y acamparon en el desierto de Parán. Eso está en Número 12. Si usted estuvo atento a la lectura, ya no tengo que hacer resumen, sino puntualizar algunas cosas. Lo primero que quiero notar es que Moisés se casa con una mujer cusita, y según algunos expertos era una mujer descendiente de Can. Ya vimos que Can fue maldecido por su padre. María era la hermana mayor de Moisés. Como hermana, María podía llamarle la atención a Moisés porque era su hermana mayor. A nivel familiar, Moisés tenía que someterse bajo el régimen de María. María podía tratar de manera familiar el caso de Aarón. ¿Cuál fue el problema? Que ella metió a Dios en su concepto. ¿Qué relación tenía Moisés tomar la mujer cusita y María decir: o acaso por voz de Moisés y Aarón solamente ha hablado Jehová? ¿En qué se relaciona? Que Moisés se case con una mujer que no debía, con que Dios hable a través de él. Ella irrespetó. María no sabía que una cosa era el hermano de ella, y otra cosa era el líder que lo estaba guiando en el desierto. Moisés tenía razón para buscar a esa mujer, no porque Dios no estaba de acuerdo. Pero ¿por qué Dios no trata con Moisés? Porque lo que Dios va a atacar aquí a relucir ahora es el sometimiento a la autoridad. María tenía razón para llamar a su hermano como su hermano, pero no tenía razón para poner en tela de juicio el ministerio que portaba este hombre. Y por eso es que Dios le dice: pero ¿por qué no tuviste temor de hablar contra mi siervo? Ya que yo hablo con él de manera distinta. Y creo que todos nosotros tenemos que aprender a diferenciar la parte familiar, cuando tienes un hermano en la iglesia, cuando tienes un hermano aquí, cuando tienes una pareja, cuando tienes tu esposo. Hay que saber diferenciar, porque muchas veces sin darnos cuenta cometemos el pecado de María y Aarón. Por la confianza cometemos el grave error de irrespetar el manto. Y a mí lo que me llama la atención, aunque Dios tenía razón para reprender a Aarón, Dios decidió no reprender a Aarón delante de sus hermanos, para que Aarón mantenga la postura de autoridad. Posiblemente cuando Aarón y María, Dios los llama, ellos van muy creídos, muy bien, porque María, repito, tenía razón. Aarón tenía razón. ¿Para qué? Para estar en contra de que Moisés se case con una mujer cusita. Lo que ellos tenían era que aprender la diferencia. En la casa, usando un término de ahora, mandaba Aarón, mandaba María. En el tabernáculo, mandaba ¿quién? Mandaba Moisés, porque era el líder que Dios ha establecido. Por eso, si tu hijo es pastor, si tu hermano es pastor, si tu esposo o tu esposa es pastor, tenemos que aprender a diferenciar. Una cosa es él como mi esposo, como mi esposa,
como mi hijo o como mi hermano o como mi hermana. Y otra cosa muy distinta es él en el altar. Y Dios trató severamente con María para que María aprenda a respetar. Pero Moisés era tan humilde que el que lo criticó, el que lo señaló, el que lo cuestionó, esa persona tuvo que pedirle a Dios que ore. Y ora, y Dios decirle hacer una pausa para que María siga con su lepra. Y usted sabía que ser leproso era peor que ser cusito. Ser leproso es peor que lo que se está criticando. Lo que Dios está diciéndole: María, para ti está mal que Moisés se haya casado con una mujer cusita. Ahora yo voy a revertir tu realidad. Te voy a poner leprosa para que tú te veas. Por dentro tú no te estás viendo, pero tú estás viendo lo que Moisés hizo. Ahora yo voy a revertir. Y la lepra de María representaba su corazón. Lo que Dios está diciendo, que si yo estoy mal como pastor, cuando cometo una falla, el que me critica está peor, porque también está actuando en contra de la autoridad, en contra del orden eclesiástico. Y repito, no estoy diciendo que usted va a ser cómplice de mi pecado. No estoy diciendo que usted se va a asociar a mi falla o usted se va a quedar callado. No, usted tiene que actuar con autoridad. Usted puede llamar con altura, sin criticar, sin condenar. Cada vez que usted habla de mí con otro hermano, usted está irrespetando la autoridad, está en reverdía. Cada vez que usted habla en contra de sus pastores, de sus líderes, sin darse cuenta, usted se convierte en leproso. Y María, con la lepra que consiguió, el tabernáculo entró en pausa. Y la gente muchas veces se pregunta: ¿por qué la iglesia no avanza? ¿Por qué la iglesia no crece? Porque la rebelión paraliza. María duró 7 días leprosa. Israel duró 7 días sin moverse, porque la lepra, el irrespeto a la autoridad, el levantarse contra la autoridad, trae maldición sobre quien irrespeta, pero también hace que la iglesia, el pueblo, entre en pausa. Ellos aprendieron una gran lección. Una cosa es Moisés como mi hermano, y otra cosa es Moisés como el líder que Dios ha establecido en su palabra. Es tan tal que aquí aprendemos que si tú intentas condenar al pastor o al líder por la falla que cometió, Dios va a omitir en ese proceso ese pecado para él tratarlo, no delante de ti para no darte la razón, sino para que se mantenga el respeto. ¿Acaso, pregúntese, pero no se responda, ¿por qué Dios no aprovechó ese momento para decirle: Moisés, tú lo hiciste mal? Porque fíjese que cuando Dios va a reprender a Adán y a Eva y a la serpiente, Dios los reprende a los 3 de manera simultánea. ¿Por qué comiste, Eva? Adán, la mujer no encontró a nadie, y la serpiente no encontró a quien culpar. Vemos que Dios emitió el edicto de manera directa. ¿Por qué? Porque no había una sublevación en contra de la autoridad. No había una crítica en contra de la autoridad. La gente se estaba defendiendo. Y como aquí María y Aarón querían culpar ¿a quién? A Moisés de que estaba mal, Dios decidió entonces exponer su pecado, exponer su falla. No sé qué es lo que nos pasa a nosotros la iglesia, porque somos muy dados a hablar de nuestros líderes, hablar de nuestras autoridades, hablar de las personas que nos dan cobertura, y sin darnos cuenta estamos bajo un principio diabólico, infernal y satánico, y ese principio debe ser erradicado de nuestro corazón. Y repito, María fue peor siendo leprosa que criticando a su hermano, y Moisés estuvo mejor que la lepra que tenía María. Porque aquí aprendemos que los que criticamos y nos levantamos contra la autoridad terminamos peor que aquella persona de la cual estamos hablando. Entonces Dios se toma muy en serio su autoridad delegada, y Dios no va a permitir que la persona que Él puso como representante quede mal cuando alguien tiene razón en lo que dice, pero le agrega reverdía a lo que dice. Una cosa es usted decir las cosas con verdad, y otra cosa es la intención en la que usted lo dice. Por eso la psicología dice que si papi y mami no están de acuerdo ante una actitud de un hijo, no pueden darle la razón al hijo
con la otra persona que dice lo contrario, porque el hijo va a irrespetar a la otra persona con la cual no estuvo de acuerdo. Y la psicología dice que si dos padres tienen puntos opuestos, si un padre le dice a un hijo algo y el otro que no está de acuerdo no debe darle la razón. ¿Por qué? Porque el hijo va entonces a irse por una preferencia, y la psicología dice que ante esa disyuntiva se debe tratar los casos de manera cerrada, fuera de la asistencia o de la presencia de los hijos. Podemos ver que algo similar, repito, algo similar, yo deduzco que Dios hizo. Después en el secreto Dios tuvo que tratar con Moisés y hacerle entender que él no hizo lo correcto, pero no le dio la razón a sus hermanos porque ellos habían irrespetado. Cada vez que tenga un familiar, cada vez que te encuentre entre la espada y la pared, si mirar la carne o mirar el espíritu de alguien familiar que es cristiano, mira su parte espiritual, porque Dios no va a aceptar que por causa de la falla familiar usted desprecie o usted ponga en tela de juicio el manto, el ministerio. El ministerio no tiene nada que ver. Yo puedo hacer lo que yo haga y yo seguiré siendo pastor, porque lo que yo soy no depende de lo que hago. Ahora, lo que yo hago da ejemplo al manto que porto, pero el manto que porto no depende nada de lo que yo hago. Debo someterme a un protocolo por cuestiones de prudencia, de ética, de que la gente me respete. Pero usted cree que yo seré más pastor porque haga tal cosa o seré menos pastor. No, tengo el manto porque a Dios le plació. Ahora, no es que Dios me va a dejar en el pastorado así por así, sino que Dios sabe tratar y sabe llamar. Moisés tal vez no calificaba para su hermana y Dios dijo, para mí sí él califica, y tú podías hacerlo con altura. Entonces aprendamos en las disyuntivas, en los problemas que se presentan en la familia, a no menospreciar el manto por causa del enlace sanguíneo. Y este fue el error de los hermanos de Jesús. ¿No es este el carpintero? ¿No está con nosotros sus hermanos? Y ellos no conocieron a Cristo como espíritu, conocieron a Cristo como un simple mortal. Y eso es un grave error, cuando usted y yo solamente conocemos a los demás en base a esa parte humana. María abrió su boca para denigrar a Moisés y metió a su hermano. Usted puede darme cualquier consejo humanamente hablando, pero no meta el pastorado en ese consejo. Puedo equivocarme como un simple mortal. Nadie es perfecto, pero no ponga en tela de juicio el manto, el ministerio que nadie porta, porque Dios no lo va a pasar por alto. Porque una cosa son mis fallas como un simple hombre, una cosa es mi falla como hijo de mami, otra cosa es mi falla con mis hermanos, otra cosa es mi falla con mi esposa. Y no estoy hablando de complicidad, ni tampoco estoy hablando de esa característica que se repite, no, de un pecado, de una debilidad. Una cosa es eso y otra cosa es el manto que yo porto, y debo aprender a aconsejar cuando alguien hace algo incorrecto, y más cuando es líder. María aprendió con puro dolor esta realidad, que a la autoridad delegada hay que respetarla. De la autoridad delegada no se habla aunque tenga razón. De los ministros que Dios ha establecido como autoridad hay que tener mucho cuidado, no miedo, mucho cuidado, no por ellos sino por Dios, porque Dios es el que lo ha puesto. Y ellos, cuando hablaron contra Moisés, Dios lo tomó como si fuera para sí. Y de quien habló y de quien ellos hablaron fue que tuvo que hablar con el Dios que le dio la lepra. Y Dios dijo, ni a ti te voy a escuchar, porque ellos sabían que ellos no calificaban para hablar con el Dios al criticar al hombre que Dios puso. Y cada vez que yo critico al hombre que Dios puso en una iglesia, en una congregación, y eso aplica para líderes de danza, de adoración, de todos los ministerios, cada vez que yo critico a mi líder, me descalifico automáticamente para que Dios me escuche. Y cada oración que se hace en rebeldía es una pérdida de tiempo, porque el patrón bíblico para que Dios te pueda escuchar es que de quien tú hablaste, esa persona le hable a Dios, porque tú heriste el corazón del líder y por ende heriste el corazón de Dios. En este tiempo que la gente pide unos tipos de perdón raros, la gente le falla al pastor y va y le pide perdón a Dios, le falla a su hermano y va y le pide perdón a Dios. Bíblicamente hablando, usted debe pedirle perdón
al ser que usted ofendió. Y después que le pida perdón al ser que usted ofendió, pídele perdón a Dios. Es el orden que Dios ha establecido en su palabra. Mateo nos enseña eso. Lucas nos enseña eso en la oración del Padre Nuestro. Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, Dios perdonará a ustedes sus ofensas. ¿Has criticado al pastor? Pídele perdón al pastor. ¿Has criticado al líder? Pídele perdón al líder. Yo como pastor lo he criticado a usted, tengo que pedirle perdón a usted. El líder ha criticado a otro líder, al pastor o otro hermano, tienen que pedirse perdón porque es el orden. Primero le pido perdón a la autoridad que ofendí y luego le pido perdón al Dios que gobierna la autoridad. Por eso yo no creo en que el tipo de perdón que la gente profesa ahora, la gente lo está alcanzando. El perdón de Dios no es solamente usted hacer una oración. En la Biblia eso es parte, pero no es la base. La naturaleza de la herida dice que así debe ser la naturaleza de la sanidad. El hijo pródigo, ¿a quién le pidió perdón? A su padre. He pecado contra el cielo y contra ti. Entonces, si usted y yo hemos hablado de un hermano, si yo tengo ese labio a hablar, y a mí hace mucho eso me dolió demasiado el corazón, que alguien me dijo, y fulano o fulana, para que usted no sepa si es hombre o mujer, se convirtió, sí. Y me dijo, ay, gloria a Dios, porque esa chica o ese chico, la lengua la mueve demasiado, le gusta mucho hablar, le gusta mucho criticar, le gusta mucho decir. Y he evaluado a ese hermano y esa hermana y me doy cuenta que tiene ese perfil. Lo más desastroso que nos puede pasar como cristiano es que un impío, un no cristiano, sepa que yo me convertí. Y el calificativo que tenía antes de convertirme, la gente diga que aún lo sigo teniendo. Debo aprender a respetar, pero para yo aprender a respetar, debo tener un encuentro con la autoridad. Así como quien respeta la energía, después de ser, de darle un choque eléctrico, va a respetar. De igual manera, sucede también con nuestra relación con Dios. Me llamó mucho la atención que Moisés no se defendió. Moisés no dijo nada. Moisés lo único que hizo fue orar por María. He aprendido a no prestar atención cuando la gente habla. He aprendido a no prestar atención cuando la gente critica, porque Dios es el que se encarga de defender. Quien se defiende, ya Dios no lo defiende. Y una de las características de alguien que está o que ha sido puesto por Dios es que no se defiende, salvo el caso cuando algunas circunstancias requieran que se muestren evidencias y usted la considere oportuna mostrarla. Por eso la autoridad es opción de Dios, no logro del hombre. ¿Cómo Moisés se convirtió en autoridad? Porque a Dios le dio la gana. Como a Dios le dio la gana de convertir a Moisés en autoridad, las características de su familia no tenían que ser tomadas en cuenta. Repito, la autoridad reposa en el llamamiento, no por lo que tú hagas. El ejemplo de la autoridad reposa en lo que yo haga. Pero haga o no haga, soy autoridad de parte de Dios. Y Dios es el que se va a encargar de quitarme de la autoridad cuando Él lo considere oportuno, no cuando por mis pecados tú consideres que se me debe quitar de la autoridad. La lepra de María no era más ni nada menos que algo que evidenciaba su corazón. También tenemos en la Biblia otro caso de rebelión: Coré, Datán y Abirán. Eso está específicamente en el libro de Números, capítulo 16. No voy a leer porque es muy extenso, solo voy a nombrar algunos puntos que quiero que usted maneje. En primer lugar, se levanta Coré, Datán y Abirán junto a 250 hombres o mujeres o dirigentes de la congregación. Tal vez estas personas tenían razón en lo que estaban diciendo. Moisés, tú no traíste al desierto a pasar hambre. ¿Era verdad? Sí. Moisés, tú no dijiste que nos va a dar una tierra que fluye leche y miel. ¿Era verdad? Sí. ¿Estaban en eso? No. Ellos tenían razón, sí. Pero el error de ellos fue que irrespetaron y menospreciaron a la autoridad. Es posible que el pastor diga, sí, los cultos comienzan ¿a qué hora? A las 6. Pero pastor, ¿dónde usted está? El que está en autoridad, el que sabe de autoridad, siempre va a actuar con sumisión. Por eso en otra ocasión yo dije que bíblicamente hablando tenemos que estar sumisos, aunque no necesariamente
en obediencia. Una cosa es la sumisión y otra cosa es la obediencia. ¿Qué es la obediencia? Es yo hacer lo que se me pide. ¿Qué es la sumisión? Es la actitud que yo demuestro ante lo que se me pide. Por ejemplo, si el presidente de la República Dominicana dice que todos los templos evangélicos hay que cerrarlo, la iglesia no tiene que tirarse a la calle en rebeldía, la iglesia no tiene que hacer huelga quemando de que porque estamos en la democracia y todos tenemos derecho. Eso es actuar en rebeldía en contra de la autoridad. ¿Qué hace la iglesia? La iglesia abre el templo con altura, con formalidad, sin hablar, sin criticar, sin maldecir. Esa es la diferencia entre la obediencia y la sumisión. ¿Estamos obedeciendo? No. ¿Estamos criticando al gobierno? Jamás. ¿Estamos levantando un tumulto? No. Pero estamos abriendo la iglesia. Por eso, ante la falla del líder, ante la falla del pastor, ante cualquier circunstancia que para ti el pastor o el líder no esté ese ejemplo, usted debe actuar siempre en sumisión, con altura. Pero también me llama la atención que Moisés, antes de entrar aquí, que no restringió a Aarón del sacerdocio, como muchas veces hacemos nosotros. A mí me pueden criticar y yo saber que personas que me critiquen, por eso yo no voy a impedir que usted se pare en el altar, porque no soy yo. ¿Quién soy yo para hacer eso? Si usted decide pararse en el altar, o yo decido pararme en el altar tragándome a mi hermano, que no quiero perdonar a mi hermano, usted y yo le vamos a dar cuenta a Dios, no el que te da parte en el altar. Porque alguien que no está aquí en la iglesia me comentó un momento: pastor, ¿cómo estoy yo espiritualmente? Y yo le dije: yo no sé. ¿Cómo estás tú espiritualmente? Y ese hermano me dijo: ¿acaso tú no tienes discernimiento de espíritu para saber si yo califico para pararme en el altar? Y yo le dije: en primer lugar, el parámetro bíblico es mi referencia. ¿Qué dice la Biblia? Por sus frutos lo conoceréis, no por lo que Dios me diga, no por lo que Dios me revele. Y en segundo lugar, Dios no actúa en mi vida en la forma de detective. Entonces, Dios no va a revelar todo, Dios no va a decir todo. Hay gente que no califica que el líder lo va a poner a pararse en el altar. Y hay gente que califica que el líder lo va a poner a pararse en el altar. Y el pastor de igual manera. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad? Si me dicen que tengo una participación, yo soy el que debo cuidar y velar mi corazón. Cada vez que yo le doy una participación aquí a alguien que me critica, a alguien que me condena, cada vez que el líder le da una participación a alguien que tiene amargura de su corazón, el líder es inocente, es el que se para en esa condición porque está haciendo un fruto aparente de que está bien, pero por dentro no está actuando de manera correcta. Pero Moisés prefirió no reprimir nada porque Dios es el que se encarga de ordenar. Volvemos aquí, número 16. Coré, Datán y Abiram y 250 dirigentes de la congregación se levantan contra Moisés y hablan en el versículo 3. ¿Por qué pues te levantas? Le dicen a Moisés sobre la congregación de Jehová. Repito, ellos tenían razón para reclamar. Ellos tenían razón, tenían lógica, pero es que están mezclando la autoridad y están irrespetando la autoridad por las cosas que están pasando. De igual manera, cuando usted aprenda a respetar la autoridad, usted va a aprender razones y circunstancias. Por eso, aunque de vez en cuando a mí se me complica llegar tarde a la iglesia, y eso es algo que preocupa a mi corazón, también yo tengo paz por dos razones. En primer lugar, ahí es como yo pruebo a ver quién tiene una actitud sumisa. Repito, no que apoya, una actitud sumisa ante algo que yo establecí y ante algo que yo no hago en un momento. Lo segundo es que es fácil usted llegar aquí a las 7 de la noche, martes y jueves, y domingo a las 6 de la tarde, pero el equipo de logística está aquí desde las 3 o desde las 4 de la tarde. Duramos 2 y a veces 3 horas organizando. Usted viene a la hora que usted quiere, pero hay 3 horas que anteceden a 3 personas que somos los que mayormente estamos aquí organizando la iglesia, que tenemos que ordenar. A veces una de las que ayuda a la limpieza tiene que irse corriendo a su casa a fregar y se le hace difícil, llega tarde. ¿Quiénes son los que estamos aquí en logística? El pastor, David y J, Aureli y Maikeli y otras cuantas. ¿Quiénes son? Todos somos líderes. Eso dice que hay un tipo de liderazgo que aunque quiera llegar temprano no va a poder, porque hay una cantidad de miembros que no está dispuesto a sacrificarse como líder. Y la gente dice: pastor, pero usted llegó 10 minutos después, llegó 1 hora después, pero usted no sabe que hay 3 horas o 2 horas que yo aquí la invertí, que usted se la ahorró y por eso usted llegó temprano. No estoy diciendo que una cosa quita otra, pero cuando usted conoce cómo funcionan las cosas, usted tiene una actitud sumisa
de obediencia y usted no va a apoyar nada, pero usted se va a medir la boca. Por eso yo he predicado en otra ocasión que el pecado de la iglesia es peor que el pecado del líder cuando se trata de autoridad. Si usted me critica a mí, estará peor si yo lo critico a usted. Y eso lo podemos ver en la Sagrada Escritura en otro tipo de excepción. Estoy hablando de que Dios va a medir pecado. No, una cosa es la rebelión y otra cosa es el abuso de la autoridad. Búsquenme en la Biblia un pasaje bíblico donde Dios mató a un líder por abusar de la autoridad. Búsqueme un pasaje bíblico donde un líder haya sido un líder abusador y Dios, desde que abusó, lo cortó. Pero busque todos los casos de rebelión. El pueblo contra el líder, Dios emitía juicio. El líder contra el pueblo, Dios era más tolerante. Porque no hay peor pecado que la rebelión. Repito, ¿por qué? Porque es un pecado infernal, diabólico. Es un pecado que no nace en ti, nació en Lucifer, que se levantó contra el Eterno. Y cada vez que la gente se levanta contra su autoridad, cada vez que la gente se levanta contra el pastor, se convierte en diablo y Satanás. Y como Dios tiene en plan, en propósito, destruir todo lo que se parece a ese tipo, Él va a erradicar cualquier semilla que quiera engendrar una generación de luciferino y de diablos y carnales aquí en la tierra. Y por eso Dios siempre será severo cuando se levanta contra la autoridad. Y también todo el que se levanta contra la autoridad sin darse cuenta se está levantando ¿contra quién? Contra Dios, porque fue Dios que lo puso ahí. Por eso una cosa es el pecado del líder, otra cosa es el pecado de la congregación. ¿Qué pasó con esto? Desde el versículo 1 hasta el versículo 40 peca Coré, Datán, Abirán y 250 personas. Desde el versículo 41 en adelante peca el pueblo. Cuando un líder se levanta contra el pastor, el pueblo que es arrastrado va a recibir consecuencias. Pero de igual manera, en la medida que un equipo se reúne para criticar a sus líderes, está provocando al pueblo. ¿Cuántos murieron con Coré, Datán y Abirán? Ellos y su familia. Apunté aquí la cifra exacta de los que murieron de Israel, y veré si aquí de un pronto lo veo para decírselo, para que usted sepa lo que ocasionó, lo que comenzó con Datán, Abirán y Coré. Esa simple rebelión, por verlo así, pero simple para compararlo con el pueblo, no era nada. El Seol abrió su boca y descendieron vivos. Entiéndase por Seol en la cultura judía como el inframundo o el sepulcro inferior. Para los judíos, todas las personas que morían iban al Seol, que es el término Hades en el Nuevo Testamento. Ellos hablaban que todas las personas iban al Seol. Por eso es que Jacob dice, ante la pérdida de su hijo, descenderé con mis canas al Seol. Y el salmista David dice, libra mi alma del Seol, porque para ello toda la gente iban al Seol. Y aquí dice que la tierra abre su boca y todos son, no que mueren, vivos son lanzados al Seol, porque el lugar, de acuerdo al principio que tú estás aplicando a ese lugar, es que tú vas a terminar. Y ellos se rebelaron contra Dios. Luego el pueblo se rebela contra Dios, y dice la Biblia que de Israel fallecieron 14,700 personas. Mire cómo terminó esa rebelión. ¿Y sabe cómo terminó la rebelión? Porque a la gente a quienes ellos estaban criticando, a Moisés y Aarón, dice que si la mortandad venía por aquí, Moisés y Aarón se pararon. Era como que la ira de Dios venía así y el pueblo estaba ahí, y Aarón se paró aquí, y cuando la ira de Dios se encontró con Aarón, cambió la perspectiva. Porque el pueblo tiene que aprender a respetar el orden que Dios ha establecido en su palabra. Una aparente queja con razón por ser expresada en irrespeto llevó a que 14,700 personas fueran eliminadas de sobre la faz de la tierra. ¿Y a causa de quién terminó la mortandad? ¿Acaso de Aarón? Concluyo diciendo lo siguiente para apoyar esta idea. Hace mucho Dios me conectó a su corazón. Aprendí que una cosa es lo que Dios tiene en su presente y otra cosa es lo que usted tiene en su presente.
Le pregunté a Dios cuál es la diferencia, aunque Él no tenga emoción, cuando yo actúo por mis emociones y cuando Él actúa. Y yo pongo el siguiente ejemplo. Supongamos que yo eche una fuerte discusión con David. Imagínese, un pleito bien fuerte con David. Usted no se imagina. Estoy seguro que cuando usted me ve en discusión, usted va a temer acercárseme. Usted va a decir, no, espérate, el pastor como que está. O que yo esté peleando con mi esposa. Cuando alguien está agitado, usted se asusta en decirle algo porque usted cree que a usted también le van a decir y usted va a llevar. Dios me enseñó, yo no actúo de esa manera. Cada vez que yo, como un simple mortal, hago algo incorrecto, se me agitan las emociones. A mí se me agitan las emociones para todo el mundo, porque mis emociones no pueden conectarse al ser que está frente a mí, sino a mí. No sé si me voy a entender. Si yo en mi casa tuve un mal día, en el trabajo es posible que yo no me sienta bien. No estoy diciendo que yo voy a hacer lo incorrecto, pero mi estado de ánimo no está bien. Si yo estoy herido contigo, es posible que yo no quiera chercha, ni quiera coro, ni quiera nada, porque estoy herido. Dios me dijo, yo no actúo de esa manera. Cada vez que Dios va a hacer algo, en Dios se crea un efecto resultante. El efecto resultante es cuando Dios te mira a ti, algo se activa en Él. Una vez Dios mira otra cosa, se va. Por eso es que si hay 10 gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, desde que Dios comienza a hablarle al 1, le habló fuerte, al 2, le habló fuerte, al 3, le habló fuerte. El que está en el 4 ya está así medio activo, porque Él dice, ve acá, al 1, al 2 y al 3, Dios le habló fuerte. Y Dios me enseñó, cada vez que Él le va a hablar a alguien, no tiene nada que ver con el pasado. Porque es posible que el 1, el 2, el 3, hasta el 9 tengan una vida pecaminosa. Pero cuando llega el 10, lo que se activa en Dios es la paz, es la bonanza. Es alguien que le da paz, usando, ¿verdad?, antropomorfismo, que usted maneja esa figura que lo he dicho varias veces aquí, aplicándole esas cualidades para tratar de entender. He aprendido por eso que aunque Dios esté quillado con el vecino mío, Dios no tiene que estar quillado conmigo. Aunque Dios reprenda a alguien, Dios no tiene que reprenderme a mí si yo estoy en paz, porque Dios se va a conectar es a lo que tú estás haciendo, no importa lo que el otro haga, lo que el otro deje de hacer, porque Dios se relaciona de manera personal. La iglesia tiene que aprender también a parecerse a Dios en ese sentido. No es fácil, es una tarea que tenemos que aprender porque nuestras emociones no están conectadas a la gente, están conectadas a mí. Pero Dios trabaja de esa manera. Esa rebelión de estos hombres y de estas mujeres llevaron a que el pueblo se levante contra Dios. Y cuando el pueblo se levantó contra Dios, murieron muchas personas. Y la mortandad cesó, ¿cuándo? Cuando la gente a quien ellos criticaron, le hablaron al Dios. Fíjese que se repite el patrón. A quien tú criticas, cuando yo critico, cuando yo juzgo, cuando yo señalo, Dios no puede escucharme porque tengo un espíritu rebelde. Y debo pedirle a quien yo critiqué, a quien yo juzgué, a quien yo condené, para que le hable a Dios. Es el orden, es el orden. Por eso hay un mensaje que yo lo titulo Dios vertical, Dios horizontal. Dios vertical, Dios horizontal. Antes de conectarme con el Dios vertical, debo conectarme con el Dios horizontal. Si no me conecto con el Dios horizontal, jamás me voy a conectar con el Dios vertical, porque es el orden que Dios ha establecido. ¿Cuál es el Dios vertical? Es un término figurativo que es Dios en ti y es Dios en mí. El Dios vertical es el Dios que está en el cielo. El Dios que está en el cielo necesita que tú y yo, en lo que tenemos de Él, estemos en paz. Si lo que tú tienes de Dios y lo que yo tengo de Dios no está en comunión, no va a estar en comunión lo que tú tienes de Dios con el que está allá. Porque hay un requisito mínimo que Dios exige en base a lo que tú tienes, en base a lo que yo tengo. Entonces, si yo no satisfago las exigencias de Dios en ti, si tú no satisfaces las exigencias de Dios en mí, ¿cómo usted cree que usted va a satisfacer las exigencias al desnudo de Dios? Quien no se somete a su líder, no se somete a Dios. Quien no ama a su hermano, no ama a Dios. Quien no está en comunión con su hermano, tampoco va a estar en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque es el orden que Dios ha establecido en su palabra. Estos casos de rebelión en el Antiguo Testamento, llámese Can, nos enseña que la caída del líder pone en evidencia quién es obediente y quién no. Quien critica es que la caída del líder expuso esa crítica. Hace mucho estaba comentando con alguien de otra congregación. Esa persona tendía a airarse. Y ella me decía, el hijo que tú me sacas de mis quicios, hablando un término dominicano. Y yo le dije, mañana trae, porque trabajamos juntos,
trae 2 fundas de agua, la misma cantidad de agua. En una de ellas yo le dije, tú lo vas a tirar al paso a la pared. Oye, al paso. Tírala al pasito, que se rompa. En una, yo dije, coge un pique, coge una mala sangre y eflécala a la pared. La persona lo hizo. Y yo le dije, ¿qué brotó cuando tú la tiraste con todo el amor? Agua. ¿Qué brotó cuando? Agua. Entonces, ¿cuál es la palabra? Dios mío, una palabra que se usa. La presión saca, la presión no da. Entonces, si usted peca mucho cuando alguien te habla, no es que ese alguien te lleva a eso. Es que ese alguien por su forma saca algo en ti o saca algo en mí que solamente sale cuando está expuesto a esa persona. Y yo le dije, así pasa con nosotros como con el agua. No es que yo saco eso en ti, no es que yo provoco eso en ti, perdón. Es que por mi forma, como hay un choque de temperamento. Porque cuando tú eres sanguíneo, yo soy flemático, pero el pastor sí se duerme para hacer las cosas y tú estás desesperado. Dice el pastor lo que es un flojo, lo que es un apoyador. No es que yo soy así, es que hay un choque de carácter. Y ese choque de carácter está sacando una cualidad en ti que tú tienes que identificar. O usted puede decir, no, que el pastor reprende mucho, que el pastor es muy apoyador. No, es que la forma del otro me saca a mí. Ahora, llena una funda de agua, fleca la pared, intente sacar dinero. No se puede. Yo no hago que usted peque. Usted no hace que yo peque. Cada quien por las circunstancias expresa lo que es. No, porque cada vez que yo me reúno con fulano, me llevo del chisme y comienzo a hablar. No, yo soy chismoso. Esa persona, como tiene algo que me activa lo que yo tengo, terminamos hablando o chismeando los dos. Nadie arrastra a nadie. Hay gente que te activan en lo que tú tienes y usted no se da cuenta. O hay gente que sencillamente te van a conectar a otra realidad distinta. Cada quien tiene una parte buena y una parte mala dentro de sí. Y se va a activar de acuerdo a lo que podamos experimentar. Entonces, la rebelión de Can nos enseña que ante la caída y la falla del líder, vamos a ver quién es sumiso y quién no. La rebelión de Nadab y Abiú nos enseña que siempre que vamos a ministrar en el altar, tenemos que hacerlo bajo el orden que Dios ha establecido en su palabra. La cuestión no es darle fuego a Dios, es que hay fuego que es extraño. Y cada vez que vamos a hacer algo para Dios, tenemos que hacerlo bajo el orden que Dios ha establecido en su palabra. La murmuración de Aarón y María nos enseña que una cosa es mi aspecto familiar y otra cosa es mi aspecto delante de Dios. Aprendamos a diferenciar al hombre o a la mujer, a mi hijo, a mi hermano, a mi padre, a mi madre o a mi hijo, al hombre que está aquí en el altar. No quiero apoyar a nadie, pero es posible que yo sea un poco regueroso en la casa y a Dios le da la gana de hablarme aquí y yo ministrarle a alguien. Y tú vas a decir, pero mira el tipo aquel que no arregla bien la ropa, ¿cómo que Dios lo va a usar? Aprendamos a diferenciar, porque una cosa soy yo en mi casa y otra cosa soy yo aquí. No estoy justificando la forma ya. Lo que te estoy diciendo es que el Dios es tan grande que no puede ser limitado a un pantalón sucio, a una ropa sucia, ni a un bajo agrado. El Dios que es eterno, que es infinito, absorbe lo natural. Y si a Él le place usarme, yo siendo mentiroso, usted no puede poner en tela de juicio lo que Él está haciendo. Y eso fue lo que Dios le reprendió a María. María, una cosa es tu hermano y otra cosa es el hombre que yo llamé aquí en el altar. Dios no estaba de acuerdo con ella, con lo que Moisés estaba haciendo, pero tampoco estaba de acuerdo con ella. Si yo peco, Dios no está de acuerdo conmigo. Si usted peca y me critica, Dios tampoco estará de acuerdo contigo. Y muchas veces creemos que por el hecho de murmurar y levantarnos contra la autoridad, Dios nos va a dar la razón a nosotros. La rebelión de Coré, Datán y Abirán nos enseñan que es peligrosa la rebelión y es contagiosa. Alguien que se levante va a arrastrar a otra persona y así sucesivamente. Pero Dios va a emitir juicio, porque la única recompensa de la rebelión es la muerte. Todo el que se rebeló fue quitado de la tierra, porque esa es la paga de la rebelión. Dios bendiga a su pueblo, Dios bendiga a su iglesia. Aquellas personas que van a ver este video a través de las redes sociales, esta es la tercera parte de esta serie de estudios bíblicos, la autoridad espiritual, donde vimos casos de rebelión
en el Antiguo Testamento. Somos la iglesia Elohim Mekadesh, ubicado en el sur de la República Dominicana, específicamente en la ciudad de Neiva. Dios te bendiga y Dios te guarde.